Dato peque del trueque de hoy. Los documentos públicos no prueban la verdad de lo declarado. Pero antes que nada, ¿qué es un documento público? Son aquellos cuya formación está encomendada por ley, dentro de los límites de la competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, los documentos expedidos por los notarios públicos, las actas expedidas por el registro civil, las sentencias dictadas por un juez, las resoluciones de oficios, las actas emitidas por la autoridad, como es el Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas SAT. Pero recientemente se publicó una tesis de jurisprudencia con número 8 romano-J-SS-149 con el rubro Documentos Públicos, elementos que deben considerarse si su contenido es contradicho por otras pruebas. En la misma se señaló que el primer párrafo del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan. Pero si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado, precisándose que ello no significa que lo asentado en los documentos públicos no pueda desvirtuarse a través de otras pruebas. Lo anterior, porque los documentos públicos tienen dos aspectos a saber: formal o adjetivo y sustancial o material. El aspecto formal o adjetivo se encuentra referido a los elementos o requisitos relativos a la autenticidad del documento público, y el aspecto sustancial o material se refiere a su contenido, esto es, a lo declarado, realizado u ocurrido ante la presencia del funcionario público. Entonces, el término prueba plena, referido a los documentos públicos, alude a los elementos formales: fecha y lugar, identidad del notario y de las personas que intervinieron y el estado de las cosas que se documentó. Pero la veracidad de su contenido sí puede controvertirse y en su caso desvirtuarse con otras pruebas, porque dicho contenido está sujeta a la valoración del juez en torno a si existe concordancia entre el contenido del documento con la realidad, y para que esto sea posible, el documento público debe proporcionar suficientes datos efectivos, reales, que puedan comprobarse para estar en aptitud de desvirtuar la veracidad de lo declarado, realizado o ocurrido ante la presencia del fedatario o autoridad pública. El criterio en cuestión que les estoy comentando fue emitido por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo de carácter obligatorio para las salas que integran ese tribunal. La utilidad del criterio en comento radica en que, basados en el mismo, existe la posibilidad de demostrar con otro tipo de pruebas que lo asentado en el documento público no es veraz, que no consigna la realidad de lo acontecido. Aquí el dato peque del trueque de hoy.